Cuando estábamos en la primaria, teníamos que aprender ciertas cosas y para que las aprendiéramos se nos hacía repetirlas una y otra vez. Así aprendimos cosas que de tal manera las sabemos y ya son automáticas. Si yo te pregunto cuántos son 7 por 8, no sé si alguien sepa, pero te viene a la mente precisamente porque lo repetiste muchísimas veces, ¿no? Repetías las tablas 7 por 1 y así te fuiste aprendiendo estos números que finalmente te sirven para poder multiplicar. O sea, si no sabes eso, no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ese método para aprender es repetir. Es el método clásico y el más efectivo que hay, ¿no? Si lo repites el suficiente número de veces, no se te va a olvidar. Cosas que no se repitieron tanto, ya dices, bueno, eso yo lo vi hace 10 años, ya no me acuerdo, ¿no? Pero si lo repetiste suficiente, lo aprendiste bien. Entonces vamos a ver este método en acción. Vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, al capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 1 a 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu misericordia, por la palabra tuya que tenemos, y la tenemos aquí con nosotros, pero queremos pedirte que tú la apliques a nuestras vidas por medio de tu Espíritu, que necesitamos de ese poder, de esa sabiduría, de esa gracia, para que esta palabra obre en nosotros y cambie nuestro corazón perverso, engañoso, y que nos lleve más cerca de Cristo, a ser más como Cristo, a apartarnos del pecado, a ver la maldad y la realidad del pecado en el mundo, en nuestra vida, y que esta palabra nos limpie, nos traiga arrepentimiento, que traiga vida, Señor. Y solo es por medio de tu obra, por tu Espíritu. Obra tú, Señor, pedimos que sea para tu gloria. Jesús,
había salido del territorio de Israel con sus discípulos, pues por varias razones. Una de ellas era el poder estar con sus discípulos, preparándolos y enseñándolos para el ministerio que les esperaba, sin tener las interrupciones constantes que tenía en Israel por la cantidad de gente que constantemente acudían con él. Durante este tiempo hizo un recorrido por varios territorios gentiles, empezando en el norte, en la región de Tiro y Sidón. Estando ahí, rodeando el territorio de Israel, al pasar por él, llegó a Decápolis, otra región gentil también, muy cerca de donde unos meses antes había librado a un hombre que estaba poseído por los demonios. A este hombre lo dejó ahí para que diera testimonio de lo que Jesús había hecho con él. En esa ocasión, los hombres de ese lugar le pidieron a Jesús, le rogaron que se fuera de su tierra, y él lo hizo pues tomando una barca en la que había llegado. Ahora, varios meses después, está ahí mismo en esa misma región, y había mucha gente siguiéndolo. El evangelista Mateo narra una gran cantidad de milagros de sanidad que hizo ahí. Marcos se concentra en un único milagro de un sordo y mudo al que Jesús trató con mucha compasión y cuidado. Mandó a los que habían presenciado el milagro que no lo dijeran a nadie, pero ellos, maravillados, lo divulgaban. Mateo, por su parte, dice que estos hombres, que eran gentiles, glorificaban al Dios de Israel. Entonces, en nuestro pasaje tenemos primero la compasión de Jesús. Los versículos 1 a 3 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Este relato nos parece conocido. Es muy parecido al que se describe cuando los discípulos regresaron de predicar por toda Judea y fueron a un lugar desierto para poder descansar, pero había una multitud esperándolos. Al final de ese día, en el que Jesús estuvo enseñando a esta multitud, los alimentó a todos a partir de 5 panes y 2 peces. Pues, algunos piensan que esto que leímos aquí en este pasaje y ese otro milagro son el mismo, que se repiten porque se le olvidó al evangelista por un descuido, está repitiendo, pero definitivamente no es así. Tanto Mateo como Marcos dan cuenta de los 2 milagros, y Jesús mismo, aquí en este mismo capítulo, más adelante, los trata como eventos separados, como ocasiones distintas. En los versículos 19 y 20 del capítulo 8, hablando con sus discípulos, les dice: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Esto no es una simple
repetición. Como todo lo que está escrito en la Biblia es de inspiración divina y está ahí porque tiene algo importante que enseñarnos. Debemos recordar que no todo lo que hizo Jesús está escrito en los evangelios. Acabamos de leer que en Marcos cuenta solamente uno de los muchos milagros que Jesús hizo en el territorio de los gentiles. Juan, el apóstol Juan, en su evangelio dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, dice, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Juan 20:31. Este es el objetivo de los evangelios: que conozcamos a Cristo, que nos maravillemos y que creamos. Por eso hay 4 evangelios, pero no son una repetición. Cada uno aporta elementos únicos, cada uno está narrando desde un diferente punto de vista, desde un ángulo diferente, pero juntos completan el cuadro del Salvador. En la Biblia las situaciones se repiten y se repiten para el pueblo de Dios, y nosotros al leer la Biblia muchas veces nos asombramos por la dureza y la incredulidad del pueblo, a pesar de que habían vivido de mano de Dios, como por ejemplo las veces que clamaron o murmuraron porque no tenían agua cuando estaban en el desierto. En Éxodo 15 llegaron a un lugar que se llamaba Mara y había agua, pero no se podía beber porque eran aguas amargas. Esas aguas fueron endulzadas por medio de una corteza de un árbol, pero fue una obra de Dios y pudieron beber. En el capítulo 17 estaban en el desierto y murmuraron por la falta de agua. Dios le dice a Moisés que golpee la roca, la golpeó y salió un manantial que sació su sed, pudieron beber abundantemente. En Números 20, ya al final de casi de la peregrinación, después de la muerte de María, la hermana de Moisés, están en el desierto, tienen sed, murmuran, y Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. Moisés golpea la roca, bueno, eso no lo vamos a ver ahora, pero vuelve a salir un manantial de agua con la que pueden saciarse. Nosotros pensamos, ¿cómo es posible que no hayan entendido? Y otra vez tienen que pasar por lo mismo, exactamente por lo mismo. ¿Para qué es? Para que entiendan, para que aprendan. Pero no solamente el pueblo no capta a la primera, como he estado viendo, los discípulos de Jesús, viendo desde la primera fila muchas muestras de poder, dudaron, por ejemplo, la primera vez cuando alimentó a los 5,000, y siguieron dudando después. Y nosotros no dudamos, no necesitamos que se nos repita el Evangelio constantemente, una y otra vez. La aparente repetición es necesaria. No es por accidente que los acontecimientos se repiten y que veamos a Jesús haciendo
lo mismo. La repetición también es el método de enseñanza que usa la Biblia para que meditemos lo que leemos, para que lo recordemos, entonces así aprendamos. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pues la situación es la misma, pero hay varias diferencias entre los dos relatos. Además de que la primera vez fue después de que los 12 regresaron de su misión, y la segunda durante el viaje a las regiones gentiles. En la primera son los discípulos los que le hablan al Señor y le dicen que ya es tarde, que despida a la gente para que vayan a buscar comida a los alrededores. En esta segunda, lo que leímos es que Jesús es el que llama a los discípulos para hacerles ver que la gente no tiene que comer. El número de personas es diferente, 5,000 y 4,000. En el primer caso habían estado ahí ese día, al final del día hacia el milagro, y aquí habían estado 3 días, ¿no? Los alimentos que estaban disponibles para hacer el milagro también fueron diferentes en número, y lo que sobró también varió en la cantidad. Después del primer milagro, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y que se fueran solos. En esta ocasión dice que se subieron todos juntos. Aunque hay muchas diferencias que dejan claro que son dos eventos distintos, los dos milagros consisten básicamente en multiplicar panes y peces para dar de comer a una gran cantidad de personas. Entonces, ¿por qué están escritos milagros tan parecidos y tan cercanos uno del otro, tan solo con 2 capítulos de diferencia? Hay algo que Marcos quiere que notemos, además de mostrar más evidencia para aquellos que se obstinaban y para los que se obstinan en cerrar sus ojos, negar que Jesús es el Mesías, como en esa época lo hacían los fariseos y los escribas. Nos muestra que la provisión de Dios en Cristo es ilimitada y siempre es suficiente para satisfacer cualquier necesidad. Y también es necesaria la repetición por la repetida falta de comprensión de sus discípulos, por su poca fe, y por eso es necesario repetir. Hay otra razón importante. Debemos notar el detalle que la primera multiplicación se dio entre los judíos. En cambio, en esta, él había salido del territorio judío, y las personas que estaban ahí presentes eran en su gran mayoría gentiles. Después de la primera multiplicación, él les dijo a sus compatriotas que él era el verdadero pan de vida, que no era el maná que había caído en el desierto, ni el pan que acababa de repartir a 5,000 prácticamente de la nada. En esta historia podemos ver a Jesús como el pan de vida para los gentiles, para todos, para todo el mundo.
En el Éxodo tenemos la raíz de la enseñanza del pan de vida. El pueblo salió de Egipto para hacer un viaje a través del desierto. Algunos cálculos indican que eran 2 millones de personas, y ellos murmuraron y se quejaron por falta de comida. Dios siempre ha sustentado su creación. Como dijo Jesús, las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, y Dios las alimenta. ¿Cuánto más no va a sustentar a su pueblo? Dios usa medios, y estando en el mundo nos olvidamos que finalmente, aún con el uso de esos medios, todo viene de la mano de Dios, y llegamos a pensar que proviene de nosotros. Aunque nosotros no sembremos ni criemos animales, pensamos que nuestro trabajo es el que nos da de comer. Jamás pensamos en aquel por cuya providencia que da la lluvia, el sol, pues hace que las plantas crezcan, las plantas alimenten a los animales, y así tengamos nosotros comida después de muchos procesos, ¿no? En el desierto, Dios hizo llover pan del cielo, haciendo evidente a su pueblo que el sustento que necesitaban venía de Dios. Ellos tenían una verdadera necesidad, tenían hambre, y Dios les dio el alimento suficiente que ellos necesitaban. Les dio el pan que los mantendría con vida en el desierto, donde no había otra manera de conseguir el pan, sino es que caía del cielo. También tú tienes una necesidad. La necesidad básica de la que somos conscientes es comer, es el hambre. Es una necesidad que el cuerpo nos avisa que tenemos una necesidad. Quizá en este momento tu estómago te está exigiendo que hagas algo porque no le diste de desayunar. Sientes hambre y quieres satisfacer esa hambre. Si esa necesidad se queda sin satisfacer, llega a hacerse insoportable, y si sigue sin ser satisfecha, pues después de un buen tiempo tú vas a morir. Pero hay una necesidad mucho mayor. ¿No sientes la necesidad del perdón de tus pecados? Tú sabes que el pecado que permanece en ti terminará matándote, y no solo físicamente. Tu alma morirá eternamente, permaneciendo apartada de Dios. Cristo es el gran pan de vida, y Él provee precisamente lo que necesitas. Cuando el pueblo sentía la necesidad de comida en el desierto, esa necesidad señalaba a una necesidad mucho mayor, la necesidad de salvación. Y lo mismo sucede en esta historia con esa multitud que está ahí con Cristo. Vemos primero la gran necesidad del grupo de personas. El contexto en esta sección, el viaje de Jesús con sus discípulos fuera del territorio judío, es el enfoque
que hace Cristo en la salvación de los gentiles. Todo lo que ha hecho es para enseñar a los gentiles. Lo vimos con la mujer sirofenicia, con esas migajas, con el sordomudo, y ahora aquí Jesucristo está alimentando a miles de personas, estando todavía en territorio gentil, en la región de Decápolis. Todavía está al otro lado del mar de Galilea. Al final él toma una barca para regresar al territorio judío. Les está mostrando a la multitud de gentiles que Él es el Mesías. Se lo está mostrando por medio de su autoridad, de su poder, de su compasión como pastor, que ve a las personas como ovejas que no tienen pastor, que no tienen quien las cuida. Y Él con ellos hace un anticipo de lo que serán el banquete en las bodas del Cordero. Todas estas cosas las hizo con sus compatriotas en la primera multiplicación de los panes, en el capítulo 6, y las está haciendo aquí entre los gentiles exactamente igual, para resaltar que la salvación también es para los gentiles. El pasaje empieza diciendo en aquellos días. Se refiere a los días en que estaba en Decápolis. También esto hace una diferencia con la primera vez que estaba en Judea, la primera multiplicación. Describe que había una gran multitud. En el versículo 9 dice que los que comieron eran como 4,000, dice, y no tenían que comer. Pero el número total era superior a las 10,000 personas. En el Evangelio de Mateo se explica que en este número de 4,000 no estaban contadas las mujeres y los niños, entonces fácilmente superaban 10,000 personas. Vamos a suponer que fueran 10,000 personas. No son pocas personas. A veces oímos este número alimentó a 10,000 y pues nos parece normal, no pasa nada, ¿no? No es fácil imaginar a esa multitud. No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión se haya subido al metro, pero si han estado en una estación en una hora pico, pues ven que hay ahí tantas personas que no se pueden ni mover. Bueno, a mí me han dicho, pero en un vagón caben 170 personas, 40 sentadas y 130 de pie. Vamos a suponer que metemos 200 personas en el vagón, de manera que ya no cabe ni un alfiler. Se necesitarían 50 vagones en esas condiciones para completar las 10,000 personas. ¿Sí? En un tren, en un convoy de tren, hay normalmente 6 o 9 vagones. Imagínate 50 y así. Y ahora imagina que tienes que alimentar a esas personas. O sea, nada más darles de comer. Aquí vemos que en el versículo 1, Jesús toma la iniciativa. Vio que no tenían que comer y llamó a sus discípulos. Piensa en la necesidad que tiene la multitud y piensa en alimentarlos, llamando a sus discípulos para que ellos también participen de esto. Les dice que tiene compasión de ellos
porque hace 3 días que están con Él y no tienen que comer. Ellos habían venido para oír a Jesús, también habían venido algunos para que los sanara a ellos, o habían llevado enfermos. Dice que algunos habían venido de lejos. No quiere decir que tenían 3 días sin comer, como venían de lejos, venían preparados para un viaje, tomaron algunos alimentos, fueron, pero para este momento que se quedaron más de lo pensado, pues ya habían consumido y ya no tenían que comer, no habían comido quizás ese día algo sustancial. Al ver a Jesús y con toda seguridad oírlo, Él estuvo enseñando a estas personas, aunque no tenemos escrito lo que Él enseñó. Ellos quedaron maravillados con lo que ven, como esa curación del sordo y mudo, y también por lo que oyen. Querían seguir con Jesús y no les importó que se hubieran acabado sus alimentos. Se quedaron ahí, sin irse a sus casas, durmiendo pues a la intemperie, comiendo cualquier cosa. ¿Para qué? Para oír otra vez a Jesús, para verlo otra vez. Quieren más de Cristo, tienen pasión por Cristo. Tal vez a nosotros nos parece que ese comportamiento extraño, increíble de estas personas, pero no es tan extraño. Hay muchos que son apasionados por cosas totalmente vanas e intrascendentes. Hay personas que son capaces de irse a acampar afuera de la taquilla para comprar un boleto para oír a un cantante, o para comprar un boleto para ver a su equipo favorito. También en el ámbito religioso hay personas apasionadas. Hay personas que hacen una peregrinación de cientos de kilómetros a pie, acampando, sufriendo privaciones, todo con tal de llegar un día y poner una flor delante de la imagen de su ídolo. Deberíamos de tener un celo así por Jesucristo, pero muchas veces tenemos cosas que para nosotros son más importantes, o simplemente estamos cansados, estamos tan familiarizados con lo que hizo Cristo, lo hemos oído tantas veces que no nos parece extraordinario. Pensamos que siempre estará a nuestra disposición y que podemos ir a verlo cuando queramos, o muchas veces pensamos que vamos a ir cuando tengamos necesidad. Pero el tiempo es un tiempo limitado. Un día Jesús estará ahí, pero ya no como el Salvador, sino como el juez. Y entonces será demasiado tarde. También el tiempo en el que puedes ir se puede agotar, se puede acabar en cualquier momento. Jesús les dijo a sus discípulos que tenía compasión de esa gente que quiere escuchar más de Él. Tiene una preocupación genuina por ellos. Se identifica con su necesidad. La compasión no es sentir lástima, es sentir como propio el sufrimiento ajeno y hacer lo necesario para aliviar. La compasión se puede equiparar a la misericordia, como aquel buen samaritano que encontró a un hombre herido en el camino. No pasó de largo como hicieron el sacerdote y el levita. Ahí mismo
lo atendió, lo curó con aceite, con vino, ungió sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un lugar donde también lo atendió, cuidó de él y pagó lo que era necesario para que lo cuidaran hasta que él regresara. Sentir lástima no es suficiente. Cristo tuvo compasión de nosotros, vio nuestra necesidad y dejó su trono en el cielo, descendió y se hizo cargo totalmente de nuestra necesidad. Vio que estábamos muertos y pagó por nosotros con su propia vida para darnos vida, muriendo por nosotros en la cruz. Dejó nuestra cuenta pagada, se fue, pero cuando regrese estaremos sanos y ninguna deuda que tengamos que pagar. Él ya lo hizo. Aquí, en este pasaje, Jesús vio a la gente que no había comido y se compadeció de ellos. Pensó en el dolor de su estómago vacío, en esa sensación que da el hambre, y fue movido sintiendo dolor, el mismo dolor de ellos. Se preocupó por lo que les pudiera pasar en el camino si los enviaba de regreso sin comida. Él tuvo dolor porque ellos tenían dolor. A él le dolió el hambre de las personas. Y esto es solamente una pequeña figura de lo que Él hizo con nuestra necesidad, con nuestro dolor. Los evangelistas cuentan las muchas veces que Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia de la gente, cómo los ayudaba porque se dolía, se compadecía de su sufrimiento. Pero aquí es la única vez que Jesús dice que siente compasión por la multitud. Aquí tuvo compasión por una necesidad o por un dolor que nosotros podríamos considerar relativamente menor, como la necesidad de comer. Hay otras necesidades mucho mayores, pero hasta en esas cosas tan pequeñas es compasivo. Es similar a lo que Dios hizo cuando proveyó comida al pueblo en el desierto. Vio su necesidad, hizo lo necesario para aliviar esa necesidad. Él da gracia y suple las necesidades en el tiempo apropiado para toda la creación, incluyendo las plantas, los animales. Él abre su mano y sustenta la vida. Una gracia común que alcanza a toda la creación, a los que son de su pueblo y a los que no son de su pueblo. Vemos la compasión de nuestro Salvador, el cuidado que tiene por los que son de su nación, y también la compasión y el cuidado por los que no son de su pueblo, por los que creen en Él y también por los que no creen en Él. Sale el sol y hay lluvia para justos y para los injustos. En la carta a los Gálatas se nos dice que debemos hacer bien a todos,
pero especialmente a los de nuestra familia, a los creyentes, a la familia de la fe. Gálatas 6:10. Pero este es un llamado a tener compasión, como la tuvo Cristo. No solamente sentir tristeza por la ansiedad de alguien, sino aliviarla. Jesús vio la necesidad de la gente y llamó a sus discípulos. Cristo quería enseñarles que un verdadero discípulo es capaz de ver las necesidades de los demás y preocuparse por ellos con un corazón compasivo. Al mismo tiempo, estaba dándoles a los discípulos una segunda oportunidad. La primera vez le habían pedido a Jesús que despidiera a la gente, desentendiéndose de ellos. Jesús les hizo ver que ellos debían hacerse cargo de la ansiedad de la gente. Les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos no habían estado a la altura, no hicieron lo que se esperaba de ellos, lo que Jesús podía esperar de ellos. Pensaron que no era su problema. Ellos pensaron en el dinero. No tenemos esos 200 denarios que no serían suficientes. Y entonces el Señor vuelve a repetir la lección. Eso es exactamente lo que el Señor hace con nosotros también muchas veces. Hay cosas básicas que debemos aprender antes de continuar con otras nuevas. Y el Señor se encarga de volvernos a llevar a situaciones parecidas, donde tenemos que enfrentar nuestros fracasos, pero nos está dando otra oportunidad. Una de las cosas que los discípulos no entendieron debidamente la primera vez fue la responsabilidad que ellos tenían frente a la multitud y el corazón compasivo que les hacía falta para atenderlos. Además de que ellos podían acudir a Cristo que estaba junto a ellos y estaban a aprender que no era su poder, su sabiduría, su fuerza la que iba a sustentar a la multitud, pero debía tener ese corazón, esa compasión. En el versículo 3 sigue diciendo, siguiendo con lo que les dijo a los discípulos, les dijo que no podía enviarlos a sus casas, porque si los enviaba en ayunas se desmayarían en el camino, porque era un largo viaje. Algunos habían venido de lejos para ver a Jesucristo. Pues tenemos la respuesta de los discípulos en el versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ellos respondieron con una pregunta. Es una pregunta que no es lógica, considerando que ellos estuvieron presentes cuando alimentó a otra multitud mayor hacía unos pocos meses. Ellos mismos repartieron el pan a los 5,000. Como también hemos visto unos versículos más adelante, Jesús los va a reprender por no recordar esto. Les recuerda los 2 milagros y les dice: ¿cómo? ¿Aún no entienden? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Era razonable que se sintieran impotentes para alimentar ellos a la multitud, pero lo que no era razonable era que no supieran quién sí podía, después de haber visto
todo lo que habían visto. Tienen una sordera y una ceguera que los hace estar en un estado de incredulidad. Todavía no entendían. Cuando nosotros consideramos los pecados que cometemos, no nos debería parecer tan extraño. ¿Cuántas veces no suspiras pensando, otra vez este mismo pecado, otra vez el mismo pensamiento inmoral, otra vez me estoy quejando? Todo esto no es una manifestación de incredulidad después de tanto tiempo de estar caminando con Jesús. ¿Cómo aún no entiendes? Nos vemos reflejados en los discípulos. Olvidamos muy pronto y rápido regresamos a nuestro pecado. Y cuando lo hacemos es en contra de lo que sabemos que es verdad o que es real. Nos enseña esto, la necesidad de estar dependiendo continuamente de Cristo. Jesucristo constantemente examinaba la fe de sus discípulos, como lo hizo en los versículos 19 y 20. ¿Cómo no entienden? Muchas otras veces les preguntó, ¿no tienen fe? Lo mismo hizo Dios con Moisés, que dudó que pudiera alimentar a todo el pueblo en el desierto. Y también muchas veces le recrimina al pueblo por su falta de fe, un pueblo que dudaba. Él hacía este tipo de preguntas y hará lo mismo con nosotros. Él continuará examinándonos, lo hará con paciencia para que crezcamos. Eso es lo que quiere de sus discípulos. En ese momento Él no los reprendió, simplemente Él les hizo otra pregunta. Es en el versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Esta es otra manera que Él usa para que aprendan y para que recuerden. Ellos tuvieron que ir a buscar los peces y tuvieron que contarlos para decirlos. Ellos le presentan 7. Ellos se van a acordar siempre de este número, se van a acordar de lo que pasó, pero sobre todo se van a recordar de su incapacidad para alimentar a la multitud. Es necesario que recordemos nuestra debilidad para depender de Él. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es necesario recordar nuestra debilidad para que también nosotros tengamos paciencia y compasión hacia otros, hacia todos los demás. Finalmente tenemos la alimentación en los versículos 6 a 8. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomado los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Los mandó recostarse, lo que según las costumbres de la época significaba que se tenían que preparar para comer.
no para oír otro sermón, no para descansar ni para dormir, para comer. Dio gracias, partió los panes y empezó a darles a los discípulos para que ellos los llevaran delante de las personas para que comieran. Y siguió partiendo y partiendo y partiendo hasta que miles fueron alimentados. Y a nosotros nos parece eso algo común o increíble, pero no nos damos cuenta de lo que está pasando ahí. Él está creando una nueva comida en sus manos. Está creando pan de trigo que nunca fue sembrado, ni molido para hacer harina, ni amasado, ni horneado. Lo mismo que los pececillos. Nunca nadaron, nunca fueron pescados, nunca fueron cocinados. Proveyó para miles, demostrando claramente que Él es el Dios creador y demostrando claramente que Él es el pan de vida que descendió del cielo para satisfacer la necesidad de los hombres. Dice el versículo 8 que comieron hasta que se saciaron y sobró bastante. En la primera ocasión dice que sobraron 12 cestas. Esta palabra se refiere a unas cestas, unos recipientes pequeños, unas cestas como las que se reparte el pan, las comidas. La palabra usada aquí es canasta. Es una canasta en la que cabe un hombre, una persona. Es la misma palabra que usa cuando dice que Pablo fue descargado por el muro de la ciudad de Damasco. Será una canasta, un canastón. Y 7 de estos sobraron. 7 panes y unos pocos pececillos en las manos de Jesús resultaron suficientes para satisfacer a 10,000 personas o más. Y lo mismo sucederá si colocamos nuestras vidas en sus manos. Él es suficiente para proveer todas nuestras necesidades, para satisfacerlas. Dice el versículo 9: eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Una vez que comieron y estuvieron satisfechos, Jesús los despidió para que se fueran a sus casas y dio por terminado su ministerio entre los gentiles. Dice el versículo 10: y entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Entrando en la barca, cruzó el mar de Galilea hacia el oeste. Mateo dice que fueron hacia la región de Magdala. Son 2 nombres para poblaciones cercanas de la región, y se dirigió hacia allá, territorio judío. Hemos visto la gran necesidad y hemos visto cómo Cristo alimenta a una multitud de 4,000 hombres. Las migajas que caían de la mesa de los judíos para los gentiles era una porción igual de grande y generosa como la que ellos tenían. El pan que comemos todos los días, el hambre que sentimos todos los días, existe para señalarnos a Jesucristo. Tu estómago está gruñendo de hambre porque deseas la comida, pero eso te debe recordar la mayor necesidad que tienes,
Tú necesitas a un Salvador, el único pan de vida. Lo demostró en el pasado, en el presente, y lo demostrará en el futuro. En el pasado proveyó el maná en el desierto. En esta historia proveyó pan de vida. Después, un poco después, proveyó su propio cuerpo para que fuera partido en la cruz, para que tú tuvieras vida. Y nos señala el futuro en el banquete de las bodas del Cordero, en el que estarán todos los que confiaron y creyeron en Él. En todo esto, Cristo, siendo el pan de vida, muestra que necesitas creer en Él, debes confiar en Él para tener la salvación que necesitas desesperadamente. Esa es tu mayor necesidad y nadie más la puede suplir. Si no te alimentas de Cristo, vas a perecer de hambre eternamente. Morirás eternamente. En este pasaje vemos el fracaso espiritual de los discípulos. Y aprendemos que debemos creer en la Biblia aún más que nuestros propios sentidos. Que cuando tienes la tentación de pecar, ¿en qué vas a creer? ¿En la palabra de Cristo o en tu propio corazón, en tus ojos, en tus oídos? Es una batalla de fe. Confiar en Cristo y dejar el pecado. La salvación es también para los gentiles y debemos regocijarnos que somos adoptados en la familia de la fe, siendo nosotros gentiles. Cristo es el pastor compasivo y misericordioso que se ofrece Él mismo para alimentarte. El pan de vida es suficiente para ti. Es todo lo que necesitas, pero lo necesitas. Sin Él no puedes sobrevivir. Sin Él no tendrás vida. Vamos a orar.